cuál es el contenido mínimo del convenio regulador. Te cuento cuáles son las cláusulas iniciales sobre las que tu pareja y tú vais a tener que regular. Vamos a ir desglosando concepto por concepto y al final te contaré algunos detalles que no puedes dejar que se escapen y que estén introducidos en ese convenio. Sabes que el convenio regulador es el documento que va a regir a partir de la ruptura de la pareja, tanto en separación como en divorcio. Y tiene que tener un contenido obligatorio si hay menores, porque lo va a revisar el Ministerio Fiscal. En él tenéis que introducir medidas sobre los menores, la guardia y custodia, la patria potestad, la contribución a los gastos de los hijos. No te preocupes, que te he dicho que vamos a desglosarlo poco a poco. Además tenéis que establecer quién se queda en el uso de la vivienda. Y luego tenéis que ver cómo se va a abonar los gastos de ese inmueble, de la vivienda familiar, y el resto de préstamos, bienes comunes que tengáis, cómo se van a repartir. Comenzamos. Lo primero de lo que tenemos que hablar es la custodia. ¿Con quién se van a quedar los niños? Se puede establecer la custodia individual, vivirán con uno de los progenitores y tendrán un régimen de visitas con el otro, o bien se establecerá la custodia compartida, una crianza con ambos progenitores con un reparto del que ahora hablaremos. Y además hay una tercera modalidad, que es la custodia progresiva. Por ejemplo, si los niños son muy pequeños o si no queréis que todos los cambios se produzcan de golpe, podemos hacer una custodia progresiva, ir de la individual, ir añadiendo plazos, ir añadiendo más momentos con el progenitor con el que no estén conviviendo, hasta conseguir la custodia compartida, si ese es el objetivo que tenéis. En la custodia individual tendrá que establecerse un régimen de visitas, cuando van a estar con el progenitor con el que no convivan. Lo normal, fines de semana alternos y alguna tarde intersemanal. Será más o menos tiempo, teniendo en cuenta, por ejemplo, la distancia entre los domicilios, las actividades que tengan los niños y la disposición laboral del padre y de la madre. En custodia compartida también puede establecerse un régimen de visitas. No tiene por qué pasar una semana completa cada uno de los progenitores sin ver a los niños. Se pueden establecer visitas intersemanales, por ejemplo, una en el medio de la semana y con pernocta, y así hay un contacto continuo con ambos. Además tendréis que regular las vacaciones, tanto las de Navidad, Semana Santa, como las de verano que tengan los niños. Rige el calendario escolar, entonces tenéis que basaros en su calendario de vacaciones para ver cómo repartimos. Las vacaciones suelen repartirse por mitad. Si estamos en custodia individual, pues lo dividimos, por ejemplo, en Navidad y Semana Santa, que son 2 semanas cada uno, una semana con cada progenitor. Tenéis que establecer muy bien los horarios, quién entrega y recoge a los niños, si es desde la salida del colegio o desde el día siguiente que comienzan las vacaciones. Y lo mismo respecto al último día, quién entrega a los niños el último día y si lo hace en el domicilio del otro progenitor o si lo hace directamente en el colegio. Todos estos detalles tienen que estar recogidos en el convenio regulador. Durante las vacaciones de verano de los niños, que además sabemos son muy largas, se puede acordar que sean desde que terminan el colegio hasta que lo comienzan, o que sean los días de junio y de septiembre igual que el resto del año, y que se consideren vacaciones de verano julio y agosto. De este modo lo que tenemos es un reparto, por ejemplo, por semanas o por quincenas en los meses de julio y agosto. Repartir por quincenas cuando los niños son un poco más mayorcitos está muy bien, porque permite a los progenitores viajar. Además, tened en cuenta que durante las vacaciones se dejan sin efecto las visitas intersemanales, así que salvo que pactéis y que vuestros domicilios estén muy cerca, no hay visitas intersemanales durante las vacaciones. Respecto de los hijos, es importante que tenemos que regular cómo se van a sufragar los gastos de los mismos. ¿Quién va a sostener las necesidades de los hijos? Ambos progenitores tenéis que contribuir en la medida de vuestras posibilidades. Si estamos en custodia individual, el progenitor con el que no convivan tendrá que aportar una pensión de alimentos que el conviviente aporta directamente realizando el gasto, y esa pensión de alimentos va a depender de las necesidades de los hijos y de los ingresos de uno y de otro progenitor. Por ello, lo mejor es sacar, nosotros aportamos normalmente, os damos un checklist en el que podéis hacer una relación de los gastos reales de vuestros hijos, para no ir a las tablas del Consejo General del Poder Judicial, que no tiene en cuenta vuestra realidad familiar, y saber en el último año, por ejemplo, qué han necesitado. En función de esa cuantía, prorratearlo a 12 meses y ver en qué medida vais a aportar.
Se pueden dejar los gastos de educación dentro de esa pensión, que es lo que nos dice la jurisprudencia, pero dependiendo si a lo mejor es una educación concertada que tiene mayor coste o incluso privada, entonces es recomendable dejarla al margen para que cuando termine esa educación o los meses donde no hay esos gastos, la contribución a los gastos de los niños será menor. En custodia compartida podemos establecer dos tipos de gastos: los de convivencia, los que asume cada uno de los progenitores mientras los niños están con ellos, y los de no convivencia, que son todos los demás y que tendrán que repartirse. ¿Cómo se hace? Pues tenemos posibilidad de hacerlo en una cuenta común, domiciliando los gastos de los niños, por ejemplo, el comedor, el colegio, las actividades extraescolares, aquello que utilicen ellos normalmente, se domicilia en una cuenta común. Sacamos cuál es la cuantía real que necesitan cada mes y se hace una aportación. ¿Se hace la aportación al 50%? Siempre que tengáis unos ingresos similares, sí. Si hay una discrepancia importante de ingresos entre vosotros, cada uno aportará en un porcentaje distinto. Imaginar 60-40, 70-30. O bien se hace con esa aportación en cuenta, o bien quien más tiene es quien más aporta, haciendo como una pensión de alimentos como en la custodia individual, aportando determinada cantidad al mes para contribuir a los gastos de los hijos. Tened en cuenta que además de los gastos ordinarios, que son los que hemos comentado, tenéis que regular los gastos extraordinarios, aquellos que no nos esperamos todavía, que van a ir surgiendo durante la convivencia. Por ejemplo, que los niños necesiten gafas, que tengan que ir a un psicólogo o que surja un viaje de fin de curso en el colegio. Todo ello también hay que determinarlo en el convenio regulador para que luego no surjan conflictos. ¿Cómo se establece? Pues al 50%, si los ingresos son similares, en porcentajes diferentes, cuando hay diferencias. Importante respecto de la vivienda familiar. ¿Quién se queda en la vivienda familiar? Este suele ser el punto más determinante porque el inmueble es el bien más cuantioso dentro de las familias. El uso de la vivienda se determina si hay una custodia individual en favor de los niños. Es decir, si los niños se quedan con la madre por decisión de ambos progenitores, serán ellos quienes se queden en el uso de la vivienda familiar. Si estamos en custodia compartida, la cosa cambia porque el criterio de la custodia para atribuir el uso de la vivienda ya no nos sirve. Así que nos tenemos que fijar en otra serie de criterios, entre ellos el interés más necesitado de protección. ¿Cuál de los dos progenitores tiene menos capacidad económica para acceder a otra vivienda? En ese caso, este progenitor que tenga más necesidades será quien se quede en la casa. Pero ojo, no como la custodia individual hasta la mayoría de edad, sino con una limitación temporal en ese uso, por ejemplo, 2 años. A partir de ese momento tendrá que adquirirse la vivienda por uno de los copropietarios o venderse a terceros. En todos estos criterios hay que tener en cuenta también quién es el propietario de la vivienda, que lógicamente tendrá preferencia para ese uso, y si existe otra vivienda alternativa que poder utilizar. Respecto de la vivienda hay que fijar cómo se abonan los gastos de propiedad y los gastos de suministro. En este caso, el criterio tenéis que pensar que es como si fuera un arrendamiento. Los gastos de propiedad, la hipoteca, el IBI, el seguro de hogar y la comunidad de propietarios se abona por los propietarios, tanto si sois uno como si es compartido, con independencia de quién utilice la vivienda. Y los gastos de suministro, quien la usa, quien se quede dentro utilizando la casa, pagará el agua, la luz, el gas, internet. Importante que en el convenio regulador tenemos que incluir a los animales de compañía. Ya nos ha dicho la ley, son seres sintientes y no podemos cerrar un convenio regulador cuando tenemos un perro, una tortuga o un gato. Tenemos que decir con quién va a convivir y cómo se van a sufragar los gastos. Normalmente, si tienen un vínculo especial con los niños, irán al mismo tiempo que los niños. Por ejemplo, si es custodia compartida, una semana con cada uno. Si los niños se quedan con uno de los progenitores, pues normalmente el animal se queda en esa vivienda. Pero el otro progenitor también tiene que contribuir a los gastos de ese animal, tanto los gastos de manutención como los gastos, por ejemplo, de veterinario, de vacunación, etc. Cuestiones importantes que hay que incluir en un convenio regulador y que a veces se olvidan. Por ejemplo, cómo se va a deducir en renta a los niños. ¿Quién se lo va a deducir? Tenéis que fijar también dónde van a estar empadronados los niños. Todos estos detalles, si los incluimos, luego nos ahorramos muchos problemas. ¿Qué ocurre con los viajes al extranjero? ¿Los vamos a permitir? ¿Necesitamos el consentimiento del otro progenitor? Basta con que se lo contemos
incluidlo también. Entiendo que en este momento inicial son muchísimas cosas, es lo que me decís en la primera visita cuando os cuento todo esto, porque vamos a iniciar un convenio regulador, pero está bien que tengáis como un esquema de todas aquellas decisiones que hay que tomar. Y poco a poco las iremos desglosando, pactando o bien entre vosotros o bien con dos letrados que llevemos la negociación para llegar al final a un acuerdo regulador que sea exactamente como vosotros queráis. Huid de modelos de convenios reguladores. A veces me decís, ¿no me puedes enviar un modelo? Ya, pero es que tu familia no es como la de al lado. Cada uno tenéis unos horarios, los niños tienen unas necesidades, los salarios, cada convenio de verdad que es un mundo. Así que tomad esas primeras decisiones y si queréis contar conmigo, podéis encontrarme en carolinatorremocha.com.